días. Quiero saludar a todos los trabajadores de la prensa que nos acompañan esta mañana en el Palacio de la Moneda. Un gusto verlos. Quisiera, en primer lugar, hacer referencia a la visita que está llevando adelante el presidente Boric a la región de los lagos y particularmente a la isla de Chiloé, en el marco de una nueva sesión regional del Gabinete Pro Crecimiento y Empleo, que es similar a lo que ya hiciera el presidente Boric en Coquimbo, en donde dio a conocer una serie de medidas tendientes a generar reactivación económica con proyectos de inversión pública muy relevantes, obviamente en el primer caso para Coquimbo, ahora para Chiloé, y particularmente donde hay proyectos tan importantes como la construcción del puente, del Chacao, así como la extensión de la conexión interna dentro de la isla. Esto nos va a permitir tener el tren más rápido de Sudamérica, algo que ya ocurre, y en el futuro el puente colgante más extenso de Latinoamérica. Sin duda que son señales importantes respecto de los desafíos que tenemos como país y el compromiso del Gobierno para impulsar medidas que mejoren la calidad de vida, que mejoren la infraestructura y que generen condiciones para un crecimiento económico sostenido, promoviendo la inversión y generando más empleos. En ese mismo contexto, el presidente va a promulgar la ley que regula el sector bentónico, diferenciada del de los peces, que es fundamental para una actividad que se desarrolla en la zona, una actividad económica muy relevante, no solo en la zona, sino que también en otras partes de Chile. Por tanto, estamos dando cuenta a través de estas iniciativas de la agenda amplia y diversa del Gobierno que se hace cargo de las necesidades regionales y también de los desafíos nacionales. Adicionalmente, tenemos buenas noticias en materia de transporte y vivienda. Se adjudicarán 40 buses eléctricos para el Gran Valparaíso y también para la comuna de Santa Juana, en la región del Biobío, que sumarían 23 nuevos buses. Y en materia de vivienda, ustedes saben, tenemos un desafío que es en relación con el déficit habitacional y por eso el ministro Montt está liderando la estrategia definida en la política de emergencia habitacional y, sin ir más lejos, se entregarán 800 viviendas o soluciones habitacionales en Puente Alto, Peñalolén y Magallanes y Los Ríos, que se suman a las 2.300 que se han entregado en las últimas 2 semanas y que nos ha permitido ya hace tiempo superar las 100.000. Por cierto, estamos lejos todavía de llevar el déficit a cero. Hay un compromiso muy ambicioso de parte del Gobierno para reducir de manera significativa este déficit, pero con las cifras de los últimos días se muestra que este es un trabajo sostenido y sistemático orientado precisamente a hacerse cargo de una de las mayores necesidades sociales que tenemos en nuestro país. Y quisiéramos dar una señal de alerta ante las temperaturas extremas y un hecho doloroso, lamentable, como ha sido la muerte del jefe de la brigada de CONAF, Juan Sáez, en el incendio forestal de Ranquilco. Y por eso queremos insistir en tomar todas las medidas preventivas. Estamos con alerta roja por altas temperaturas en la región metropolitana, también en la región de O'Higgins, y queremos hacer un llamado a actuar con responsabilidad y, por tanto, implementar todas las medidas que se han solicitado con el objeto de evitar incendios forestales con las consecuencias dramáticas que estos implican, como lamentablemente ha acontecido en los últimos años. De ahí la necesidad de dar cuenta de esta alerta y, particularmente, de actuar con responsabilidad. Agradezco la atención de todos los periodistas que nos acompañan, también de los trabajadores de la prensa en general, y vamos a contestar las preguntas que estimen convenientes. Hola, ministro, ¿cómo está? Ministro, sobre las pensiones de gracia, finalmente, ¿cuántas van a ser revocadas? ¿Cuál es el criterio? ¿La revocación es inmediata? ¿Y no se considerarán los casos de personas con daño de glóbulo ocular que hayan tenido condenas? La ministra Tobá ayer se refirió precisamente a este punto. Se está estudiando los distintos casos. Ya hay una decisión de al menos revocar 25 pensiones de gracia, pero eso no obsta que se va a hacer una revisión completa de todos los casos. En primer lugar, respecto de quienes tengan antecedentes penales. Pero respecto de los otros casos, se va a realizar una revisión adicional para verificar que se cumple con los requisitos para obtener un beneficio de esta naturaleza.
En esto tenemos que ser claros. Se estableció en el marco de la Ley de Presupuesto del año 2021-2022 una forma de reparación respecto de quienes hubieran sido afectados en el marco de las acciones de agentes del Estado, y en ese contexto tenemos que velar porque un instrumento de esta naturaleza se ocupe adecuadamente, y de ahí la revisión que se ha señalado. Hasta el momento podemos confirmar que al menos 25 pensiones de gracia van a ser dejadas sin efecto, pero eso no obsta que se está haciendo la revisión de todos los antecedentes y, por tanto, se van a anunciar en su oportunidad medidas adicionales. Ministro, de esas 25, ¿cuántas habrían sido entregadas durante la ex administración y cuántas durante este gobierno? Y además, ¿cuál es el criterio para esta revocación? ¿Y esta revocación es inmediata? Bueno, respecto del detalle específico de los 25, lo vamos a dar a conocer cuando se entregue la información pública. La ministra dijo al menos 25, pero en esta primera etapa pudieran incluso ser más. Y, por tanto, el detalle con los nombres de quienes van a ser objeto de esta medida para dejar sin efecto las pensiones se entregará oportunamente. Estamos hablando de una decisión que se va a adoptar o formalizar dentro de un plazo muy breve, y, por tanto, esta semana deberá darse a conocer el detalle específico. Ahora, como datos de contexto, me parece importante lo siguiente. En el gobierno pasado, del total de pensiones de gracias otorgadas en el marco de estas glosas presupuestarias que se aprobaron para los presupuestos del año 2021-2022, el 14,19% tenía antecedentes penales. Bajo la actual administración, el 17,78%. Por tanto, estamos hablando de porcentajes relativamente similares. Del total de pensiones de gracia otorgadas, ¿cuántos de ellos tienen antecedentes? 14,19% en la administración anterior, en el gobierno anterior, 17,78% en el actual gobierno. Y en ese contexto se está haciendo la revisión y, por tanto, esta revocación o medida para dejar sin efecto va a abordar pensiones otorgadas bajo la actual administración, pero también pensiones otorgadas en el anterior gobierno. Ministro, ¿qué tal? Buenos días. En primer lugar, preguntarle por el reportaje que salió de Tele3 anoche sobre Democracia Viva. No sé si lo pudo revisar ya. La ex subsecretaria de Vivienda dice que el 7 de junio, cito textual, esperemos saber qué dice la moneda. Es decir, se da claramente a entender que a alguien se le informó los detalles del caso. ¿Quién era esa persona? Bueno, sobre ese punto creo que no hay ningún antecedente nuevo o novedoso respecto de lo que ya se ha señalado, tanto por la propia ex subsecretaria como por la declaración de las distintas autoridades que participaron en la comisión investigadora correspondiente. Corresponde, por lo demás, a la cronología que se ha dado a conocer respecto de cómo se produjeron los hechos y cuál fue el grado de información que se obtuvo por parte de distintos personeros. Así que no veo cuál es el sentido de comentar, insisto, un reportaje que es coincidente con la información que ya era pública y que no entrega ningún antecedente nuevo. Claro, el tema es que esta fecha calza con el día que se habría enterado Miguel Crispi, porque según él se enteró como rumor, y más bien él había señalado que pidió a la subsecretaria que investigara. Entonces no se metió más allá, o a él se le entregó esta información. Pero con su pregunta no hace más que ratificar lo que yo he señalado. Esta declaración se enmarca dentro del cronograma que es público, de acuerdo a los antecedentes que fueron proporcionados a la comisión investigadora. Y aquí lo relevante es que nosotros creemos que todos estos hechos tienen que ser esclarecidos. En caso de acreditarse conductas delictivas, la eventual comisión de delitos tiene que sancionarse a quien corresponda, y esperamos que el trabajo que está haciendo el Ministerio Público sea exitoso. Hemos señalado que con los recursos públicos no se juega, que genera indignación que se utilicen de mala manera, y en ese contexto cualquier hecho delictivo no puede quedar impune, y lo que corresponde es la sanción que establece la ley. Y por eso estamos comprometidos con el total esclarecimiento de los hechos. Esperamos que el Ministerio Público haga un trabajo exitoso y que finalmente los tribunales se pronuncien. Por otra parte, hoy día la alcaldesa, Evelyn Matei, señaló entre 13 Radio, hizo una dura crítica al gobierno y señaló, uno siente, en respecto al presidente, uno siente que no sabe nada. Me pasa que le he ido perdiendo el respeto, creo que lo ha hecho extraordinariamente mal. Algo que le rescata, lo único que le rescató, señaló ella, es que es simpático. ¿Qué le parece estas declaraciones? Creo que no es el tono de lo que el país necesita. El país requiere diálogo,
respeto recíproco. La democracia implica que, habiendo diversidad de opiniones, bajo ninguna circunstancia podemos descalificarnos unos con otros. Así que el llamado es a tener una actitud constructiva, velando por el interés superior del país y evitar afirmaciones de esta naturaleza que son inconducentes y que van en contra de lo que el país demanda. Buenos días, ministro. Quería consultarle acerca de un ultimátum de 72 horas que dieron agricultores y camioneros para irse a paro. ¿Qué medidas de seguridad van a tomar para evitar esto en el contexto del homicidio de los 2 agricultores que ocurrió el fin de semana? También los agricultores y camioneros piden sacar a la calle a los militares. Entonces quería preguntarle esto como una medida de seguridad, si están de acuerdo con ceder en eso. Y por último, durante esta mañana, parlamentarios de Demócratas pidieron que se le dé urgencia al proyecto de ley de infraestructura crítica. Entonces quería preguntar si es que el gobierno está evaluando esa posibilidad. 2 comentarios al respecto. En primer lugar, un mejor Chile no se construye a través de ultimátum, sino que a través del diálogo. Y por tanto, lo que necesitamos es diálogo para ir revisando las distintas medidas que se han adoptado para enfrentar el desafío que tenemos en materia de seguridad y sobre la base de esa evaluación ir tomando medidas adicionales. Por cierto, somos empáticos ante lo que ocurre. La principal preocupación del gobierno es la seguridad. Sabemos cómo los problemas de seguridad afectan la vida cotidiana de nuestros compatriotas y de ahí la necesidad de actuar con medidas permanentes, acertadas, que den cuenta de un diagnóstico adecuado respecto de lo que se necesita. Y en ese contexto hemos impulsado en primer lugar una actualización de la agenda legislativa, de las leyes vigentes, con un número récord de leyes de seguridad aprobado a la fecha. Adicionalmente, el fortalecimiento institucional respecto de todas las instituciones que están a cargo de la persecución penal para garantizar que ningún delito en Chile quede impune, especialmente los delitos más graves. Y, en tercer lugar, el fortalecimiento de las capacidades operativas en el territorio. Y vamos a, por tanto, insistir en estos esfuerzos que son fundamentales para enfrentar el desafío que tenemos en materia de seguridad. Y respecto del proyecto de infraestructura crítica, obviamente, forma parte de la agenda legislativa del gobierno. Y, por tanto, esperamos que sea aprobado con celeridad por el Congreso Nacional. En ese sentido, compartimos la necesidad de la implementación de la reforma constitucional respectiva. Allá hay una regulación que permite el despliegue de los militares en la frontera norte, porque eso se hizo a través de una delegación de la facultad legislativa a través de un decreto con fuerza de ley, pero la ley que regula esta reforma constitucional, obviamente estamos comprometidos con que se apruebe con celeridad y esperamos que así sea por parte del Congreso Nacional. Forma parte de las prioridades legislativas en materia de seguridad que hemos hecho explícitas hace ya bastante tiempo. Ministro, le quería preguntar sobre que las diputadas de Renovación Nacional, Camila Flores y Sofía Cid, hace ya unos momentos entregaron una carta al presidente Gabriel Boric para solicitar apoyo por parte del Ejecutivo en un proyecto de ley sobre test de drogas a autoridades de gobierno, como también a parlamentarios. ¿Qué opina sobre esta acción? ¿Se justifica esta medida si ya en agosto de 2022 se realizó una modificación al reglamento de la corporación que establece la ejecución periódica de esta prueba para parlamentarios? Bueno, en primer lugar, para pronunciarse respecto a un proyecto de ley hay que conocer su contenido. No obstante, existe actualmente un marco regulatorio que establece cada cierto tiempo el test de droga respecto a las autoridades de la Administración Central del Estado y adicionalmente existe una regulación en la Cámara de Diputados. Ahora, nosotros creemos que lo que se requiere aquí es de una política sistemática para enfrentar la amenaza que representa la droga y sobre todo los hechos de violencia que significa que tengamos que lamentar prácticamente todas las semanas un homicidio, una muerte, incluso con niños y niñas que han sido víctimas de estos hechos atroces. En ese contexto, promovimos en su oportunidad y se aprobó la nueva ley de drogas que entrega más herramientas para enfrentar el flagelo de la droga, la amenaza que representa la droga. Obviamente estamos abiertos para todos los perfeccionamientos que sean necesarios y todas las buenas ideas las vamos a promover y adicionalmente hay que hacerse cargo del problema sanitario y particularmente de la prevención y rehabilitación respecto de quienes son consumidores de droga. Por tanto, aquí se requiere una política integral ante un desafío que es significativo y que debe ser una prioridad central en nuestro país. Respecto al proyecto específico, antes de pronunciarme, prefiero conocer el contenido, pero le insisto, nosotros todas las buenas ideas respecto de cómo enfrentar este desafío, obviamente van a contar con nuestro apoyo.
Justamente, ministro, en ese sentido, en estos minutos el diputado Nelson Venegas renunció a su cargo en la Comisión de Ética justamente por el conocimiento de su test de drogas. Quería preguntarle qué opina sobre eso. Este es un asunto interno de la Cámara de Diputados. Está reglamentado el efecto que tiene un test positivo y lo que corresponde, por tanto, es que se aplique las disposiciones que se establecen al respecto. Insisto, tenemos un desafío para enfrentar a las bandas criminales, a los narcotraficantes, garantizar que respondan ante la justicia y que sean sancionados de manera ejemplar, y adicionalmente tenemos que llevar adelante todas las políticas preventivas que eviten que más personas eventualmente terminen como consumidores de drogas por el daño que eso representa para el conjunto de la sociedad. Ministro, y en otro tema, la ministra del Interior anunció que están preparando medidas de seguridad con un foco centrado en la región metropolitana justamente ante los recientes hechos de violencia. Y le quería preguntar en qué consistirá la estrategia en cuanto a seguridad y cuándo se verá aplicada. Y además también considerando que aumentan las presiones para pedir la colaboración de las Fuerzas Armadas, desde el Gobierno ya hay una posibilidad de desplegar a las fuerzas militares antes de la promulgación de las leyes de infraestructura crítica, y en ese sentido también si se está valorando acoger la solicitud de demócratas sobre decretar un estado de excepción en la región metropolitana. Precisamente estuvimos hablando de este tema en la reunión que tuvimos en la mañana con la ministra del Interior, pero yo no puedo adelantar el anuncio, no me corresponde. Lo que le puedo decir es que se están evaluando una serie de medidas para reforzar determinadas áreas que nos permitan, obviamente, tener un despliegue más eficiente de los recursos con que cuenta el Estado para efectos de enfrentar el delito y para evitar que se sigan cometiendo crímenes atroces como los que lamentablemente han acontecido en las últimas semanas. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo está? Muy buenos días. Quería preguntarle ahora sobre salud, específicamente por el tema de las ISAPRES. ¿Qué espera el gobierno durante esta jornada en el Senado? Se va a estar empezando a debatir el tema de las ISAPRES y si es viable por parte del Ejecutivo reintegrar la mutualización como fórmula de cálculo de esta deuda. Nosotros esperamos, en primer lugar, que el proyecto del gobierno sea aprobado. Efectivamente, la de hoy es una jornada clave, se pronuncia el Senado, estamos hablando además de una ley de quórum, es una ley que requiere para su aprobación la mitad más uno de los senadores y senadoras en ejercicio, porque contempla también materias que son propias de ley orgánica constitucional. La propuesta que ha hecho el gobierno, a nuestro entender, da cuenta de una herramienta adecuada para, en primer lugar, garantizar que se cumple el fallo. En Chile nadie puede evadir o puede incumplir la sentencia de los tribunales, más aún cuando se ha pronunciado la Corte Suprema, y adicionalmente garantizar las mejores condiciones para el cumplimiento del fallo para proteger adecuadamente a las personas que son afiliados y afiliadas de ISAPRES. Y por tanto esperamos que el proyecto sea aprobado. Respecto de otras iniciativas que se han puesto sobre la mesa, hay un debate respecto de la admisibilidad y bueno, tendrá que resolverlo el Senado si es que eventualmente se presenta una indicación al respecto. ¿El gobierno no hay preocupación si no se aprueba esta tarde tal como está el proyecto? Hay un sentido de urgencia con esta iniciativa. Hay plazos que ha definido la propia Corte respecto de cuándo se debe empezar a cumplir el fallo y, por tanto, los tiempos son relativamente acotados. Y hemos planteado que sería una muy buena señal que el Senado lo despache en la jornada de hoy, porque eso permitiría iniciar el segundo trámite de la discusión parlamentaria en marzo próximo en la Cámara de Diputados. Ministro, buenos días. Quisiera que me señalara en qué etapa va el proceso de búsqueda de nuevo Contralor, si hay algún avance o si esto ya en definitiva quedó para marzo, considerando que esta sería la última semana legislativa del Congreso. Como ustedes saben, los dos nombramientos anteriores del Contralor General de la República demoraron 8 meses desde que se generó la vacancia. En el caso de la vacancia que está corriendo actualmente, esta se originó el 17 de diciembre pasado. Por tanto, hay poco más de un mes desde que se genera esta vacancia. Obviamente no vamos a ingresar esta semana con un nombre porque se inicia el receso legislativo. No obstante, estamos en el proceso de diálogo con las distintas bancadas porque el nombramiento corresponde a una decisión del presidente de la República con acuerdo de 3/5 de los integrantes del Senado de la República. Y eso implica, por tanto, generar un diálogo para que el nombre propuesto, el futuro Contralor o la futura Contralora, sea finalmente ratificado por el Senado. Y en ese contexto estamos en este proceso de diálogo, pero esta semana no se va a presentar porque sería absurdo que iniciáramos la tramitación cuando no va a haber sesión legislativa hasta marzo próximo. No olvidemos que
El Senado y la Cámara sesionan hoy y mañana. En un día no se despacha una materia tan relevante como esta y, por tanto, las próximas sesiones se van a realizar a contar del 4 de marzo en adelante. Ministro, lo último, ¿hay algún plazo que se esté dando el gobierno? Porque habla de los 8 meses, de los 6 meses, pero ¿el gobierno actual tiene algún plazo para tener un contralor titular? Esperamos generar un acuerdo lo antes posible, pero eso depende de la disposición de los distintos actores para generar ese acuerdo. Y, por tanto, estamos en este proceso de consulta y de propuestas, de diálogo más bien, con las distintas bancadas para generar condiciones para poder proceder al nombramiento respectivo. A diferencia de otros órganos, la Contraloría en todo caso tiene no cesa en su funcionamiento y, por tanto, existe una Contralora subrogante que es la que está desempeñándose en las funciones. En otros casos hay mayor premura porque cuando no se nombran los reemplazantes, las instituciones cesan en su funcionamiento. En este caso es distinto. En todo caso, bueno, esperamos que exista disposición constructiva para poder arribar a un buen acuerdo y que podamos tener, por tanto, resuelto este tema. Muchas gracias, que tengan una buena jornada y me acordé de mis viejos tiempos.